Durante más de 2 décadas, César Millán pareció ser exactamente el hombre que millones de espectadores creían conocer. En televisión proyectaba una confianza inquebrantable, una autoridad silenciosa y una capacidad casi sobrenatural para restaurar el orden donde todos los demás solo veían caos. Recordaba constantemente al público que los perros se comunican en su propio lenguaje único, que naturalmente buscan un liderazgo fuerte dentro de una manada, y que cuando los humanos no logran brindar ese liderazgo, los perros intervienen instintivamente para llenar el vacío emocional. Para innumerables fanáticos parecía alguien que había descubierto una comprensión secreta tanto de los animales como de las personas, un hombre que nunca perdía el control, por muy imposible que pareciera la situación. Una y otra vez, el público lo vio enfrentarse a perros que los entrenadores habían calificado de desesperados impredecibles o peligrosamente agresivos. Mientras los asustados propietarios esperaban otro desastre, César se mantuvo notablemente sereno, insistiendo en que la verdadera transformación siempre comenzaba con la energía humana, antes de que cualquier orden o técnica pudiera importar. Su confianza hacía que las situaciones imposibles parecieran casi sin esfuerzo, reforzando la creencia de que poseía un raro don que pocas personas en la Tierra podían entender realmente. Sin embargo, detrás de esa pulida imagen televisiva, existía una realidad mucho más complicada que casi nadie que mirara desde casa podría haber imaginado. Hubo momentos captados por la cámara que insinuaron verdades más profundas escondidas bajo la superficie. Frente a perros particularmente problemáticos, César a veces comentaba que ciertos animales nunca se calmarían realmente, a menos que se abordara primero el desequilibrio emocional que los rodeaba. Esas declaraciones parecían simples observaciones sobre psicología canina, pero en retrospectiva reflejaban algo mucho más amplio sobre el hombre que las pronunciaba. Mucho antes de que el público se diera cuenta, la persona que impartía esas lecciones estaba luchando silenciosamente con sus propios problemas que la televisión rara vez reconocía. La versión de César Millán que los espectadores recibían en sus hogares cada semana representaba solo una parte de una historia mucho más grande. Debajo de la voz tranquila, la postura firme y la sonrisa tranquilizadora, había un hombre que cargaba recuerdos de dificultades, sacrificios, desamor y batallas personales que permanecían cuidadosamente ocultos a la vista del público. Cuanto más se expandió su carrera por todo el mundo, más firmemente se fijó esa imagen pulida en la imaginación del público. Solo años más tarde, finalmente, comenzaría a emerger el panorama completo, revelando un viaje mucho más doloroso e inspirador de lo que nadie había esperado. Muchos fanáticos siempre habían sentido que había otro lado de César que las cámaras nunca captaron por completo. Admiraban su confianza, pero se preguntaban qué experiencias habían moldeado a alguien capaz de permanecer tan sereno bajo una presión implacable. ¿Por qué parecía comprender el miedo, la ansiedad y la inestabilidad con tan notable precisión? ¿Y por qué tuvo que esperar hasta los 56 años para reconocer abiertamente gran parte de lo que había estado oculto detrás de la personalidad pública todo el tiempo? El hombre conocido mundialmente como el encantador de perros se había convertido en un símbolo internacional de autoridad tranquila, pero el ser humano detrás de ese apodo era mucho más complejo de lo que sugería la narrativa televisiva. Durante años los espectadores vieron a alguien que podía entrar en casas llenas de ladridos, mordiscos y caos, y de alguna manera reemplazar la tensión con paz en cuestión de minutos. Las familias que casi habían renunciado a sus queridas mascotas observaron con incredulidad cómo sus perros respondían a él de una manera que nunca creyeron posible. Esa extraordinaria consistencia transformó lentamente a César de una personalidad televisiva a lo que muchos consideraban casi una fuerza de la naturaleza. Lo que la mayoría de los espectadores nunca entendieron del todo fue cuán cuidadosamente se había construido esa imagen. National Geographic
lo presentó como el experto tranquilo y asertivo, cuya confianza nunca parecía quebrarse, creando la impresión de que el dominio, simplemente, era algo natural para él. Las cámaras capturaron las victorias, los avances y las transformaciones dramáticas, pero rara vez se detuvieron en el costo emocional que existía fuera del encuadre. Detrás de cada episodio exitoso, había un hombre cuya propia vida era a menudo mucho menos equilibrada que la que ayudaba a otros a lograr. Lejos del foco televisivo, César había soportado experiencias que tenían poco parecido con la tranquila certeza que el público asociaba con su nombre. Antes de convertirse en una celebridad internacional, había pasado noches durmiendo debajo de una autopista, sin ningún otro lugar a donde ir, luchando, simplemente por sobrevivir, en un país donde apenas hablaba el idioma. Más tarde soportó el colapso de un matrimonio que su ex esposa describiría públicamente como emocionalmente dañino, y durante uno de los períodos más oscuros de su vida, el peso de una desesperación abrumadora finalmente lo llevó a intentar suicidarse. Mientras millones seguían admirando al inquebrantable encantador de perros, el hombre detrás de ese título intentaba silenciosamente reconstruir una vida que casi se había desmoronado. Ahora, a los 56 años, César Millán ha entrado en uno de los capítulos más ocupados y productivos de su vida profesional. Continúa liderando la 5ª temporada de Better Human, Better Dog en National Geographic, y Disney más supervisa su centro de psicología canina de 43 acres en Santa Clarita. Presenta nuevos productos de entrenamiento a través de QB, asesora a dueños de perros, a través de membresías de entrenamiento virtual, en vivo, crea contenido educativo digital y dedica cada vez más tiempo a la defensa de los veteranos, una misión que ha descrito como uno de los trabajos más significativos que jamás haya emprendido. Desde fuera su carrera parece más fuerte que nunca, reflejando no solo longevidad, sino una inconfundible reinvención personal. Esa transformación no es simplemente una narrativa de relaciones públicas o un regreso cuidadosamente gestionado. Está respaldado por años de trabajo documentado, logros visibles, y una evidente determinación de redefinirse a sí mismo después de sobrevivir a inmensas dificultades personales. Sin embargo, el verdadero significado de este nuevo capítulo no reside en los proyectos en sí, sino en el largo viaje emocional que los hizo posibles. El hombre que colapsó públicamente en 2010 no se recuperó simplemente de la noche a la mañana. Lentamente se reconstruyó pieza por pieza, mientras gran parte de esa curación permaneció invisible para la audiencia. Durante años, innumerables admiradores sospecharon que en la historia de César Millán debía haber más de lo que la televisión jamás había revelado. Sintieron que la notable compostura que demostraba con los perros asustados solo podía provenir de alguien que había enfrentado personalmente el miedo, la incertidumbre y el dolor emocional. Esa intuición, mantenida en silencio por muchos de sus seguidores durante años, ha demostrado gradualmente ser notablemente precisa. La historia detrás de Dog Whisperer siempre ha sido mucho más humana que la leyenda que lo rodeaba. Mucho antes de la fama internacional, el viaje de César comenzó en la granja de su abuelo en la zona rural de México, donde su extraordinaria conexión con los animales se volvió imposible de ignorar. Mientras otros niños jugaban o evitaban animales difíciles, César gravitaba naturalmente hacia los perros y pasaba incontables horas observando su comportamiento con inusual paciencia y curiosidad. Su notable instinto le valió el apodo de «El Perrero», una etiqueta de infancia que eventualmente evolucionaría hasta convertirse en una de las marcas personales más reconocibles del mundo. Incluso cuando era niño sentía que su relación con los animales no se parecía a nada que la mayoría de la gente experimentara. Esa temprana confianza inspiró una de las decisiones más audaces de su vida. En 1990, con solo 21 años, César cruzó a los Estados Unidos sin documentación legal
casi sin dinero, sin conexiones influyentes y prácticamente sin capacidad para comunicarse en inglés. Llegó no con garantías de éxito, sino con poco más que determinación y una creencia inquebrantable de que su comprensión de los perros podría de alguna manera crear un futuro mejor. Era una apuesta que fácilmente podía haber terminado en fracaso, pero se negó a abandonar el sueño que había echado raíces años antes en la granja de su abuelo. La realidad que le esperaba en Estados Unidos era mucho más dura de lo que la mayoría de la gente imagina al escuchar su historia de éxito. Durante esos primeros meses, César pasó aproximadamente 2 meses durmiendo debajo de una autopista en San Diego porque simplemente no tenía otro lugar a donde ir. Ese doloroso capítulo a menudo se resume en las entrevistas como un breve detalle dramático antes de que la narrativa vire rápidamente hacia su eventual ascenso a la fama. En verdad, esas noches representaron un período prolongado de soledad, incertidumbre y supervivencia que moldeó su capacidad de recuperación mucho antes de que las audiencias televisivas supieran su nombre. Vivir debajo de una autopista no era simplemente un inconveniente incómodo, sino un recordatorio diario de lo frágil que era realmente su futuro. Se encontró aislado en un país donde no podía hablar el idioma con confianza, no poseía protección legal, casi no tenía recursos financieros y carecía del sistema de apoyo del que dependen muchos inmigrantes durante transiciones difíciles. Cada día requería decisiones difíciles simplemente para seguir adelante, pero regresar a casa nunca fue la opción que finalmente eligió. En cambio, se comprometió a construir una vida a partir de la nada, creyendo que la perseverancia eventualmente abriría puertas que parecían cerradas permanentemente. Su primera oportunidad significativa llegó a través de su trabajo como peluquero canino en San Diego, donde su inusual habilidad para comprender el comportamiento animal rápidamente llamó la atención. Los clientes notaron que los perros que normalmente se resistían a ser manipulados, a menudo se volvían notablemente más tranquilos en su presencia, lo que hacía que los compañeros de trabajo sintieran curiosidad por la tranquila confianza que mostraba incluso con los animales más desafiantes. Esas primeras experiencias reforzaron su creencia de que sus instintos naturales podrían convertirse en algo mucho más grande que un empleo ordinario. También sentaron las bases de la filosofía que más tarde definiría toda su carrera. Con el tiempo, César se mudó a Los Ángeles, donde su reputación se expandió constantemente entre los dueños de perros que buscaban soluciones que los métodos de entrenamiento convencionales no habían logrado brindar. Durante esos años, perfeccionó el enfoque tranquilo y asertivo que más tarde se convertiría en la piedra angular de su identidad pública, enfatizando el liderazgo emocional por encima del castigo o el miedo. Su creciente éxito finalmente llamó la atención de la actriz Jada Pinkett Smith, quien reconoció tanto su notable talento como el potencial más amplio de su historia. Impresionada por su trabajo, lo ayudó a mejorar su inglés y le presentó contactos de la industria del entretenimiento que finalmente desempeñaron un papel clave en llevar a la televisión a Dog Whisperer con César Millán. Cuando Dog Whisperer con César Millán se estrenó en el National Geographic Channel el 13 de septiembre de 2004, rápidamente se convirtió en mucho más que otro reality show. El programa resonó en audiencias de más de 80 países, transformando a César de un entrenador desconocido a una de las figuras más reconocibles en el mundo del comportamiento animal. Su presencia tranquila, sus métodos poco convencionales y sus notables resultados en pantalla cautivaron a millones de espectadores que nunca antes habían considerado con tanta profundidad la relación emocional entre los perros y sus dueños. El éxito parecía casi imparable. La popularidad de la serie abrió innumerables oportunidades nuevas. Su libro de 2006, César's Way, se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. Proyectos televisivos adicionales, incluidos César 911
y Better Human Better Dog ampliaron su alcance y su influencia continuó creciendo a través de las redes sociales, eventos en vivo y programas educativos. En 2026, su audiencia online combinada superó los 21 millones de seguidores, mientras que su patrimonio neto estimado alcanzó aproximadamente los 20 millones de dólares. Desde fuera parecía que cada capítulo de su vida avanzaba constantemente hacia arriba. Sin embargo, detrás de estos notables logros se esconde un punto de inflexión que expondría la dolorosa realidad oculta tras años de éxito profesional. En 2010, el video destacado cuidadosamente mantenido, al que el público se había acostumbrado a ver de repente, dio paso a una crisis profundamente personal que ya no podía permanecer fuera del encuadre de la cámara. La imagen del inquebrantable encantador de perros comenzó a resquebrajarse a medida que se sucedían pérdidas devastadoras, casi simultáneamente. Quizás por primera vez, el mundo vislumbró al ser humano vulnerable detrás de la leyenda. La primera angustia llegó con la muerte de papá, el querido Pitbull, que había estado al lado de César durante años como su compañero más cercano y su compañero canino más reconocible en la televisión. Papá se había convertido en mucho más que un perro famoso para el público de todo el mundo. Simbolizó la confianza, el equilibrio y la conexión emocional por la que César dedicó su vida a la enseñanza. Perderlo creó un profundo vacío que las palabras difícilmente podrían describir. El dolor me golpeó con una fuerza extraordinaria, porque representaba la pérdida de un amigo que había compartido silenciosamente casi cada hito de su extraordinario viaje. Antes de que César pudiera procesar por completo esa devastadora pérdida, llegó otra crisis que resultó igualmente transformadora. Su esposa Ilusión, con quien había compartido un matrimonio que se remontaba a 1994, inició trámites de divorcio tras años juntos. Habían formado una familia mucho antes de que llegara la fama, criando a sus hijos André y Calvin, mientras atravesaban los años inciertos que precedieron al reconocimiento mundial. Para el público, parecían representar una asociación exitosa que había sobrevivido a las presiones de la celebridad, pero a puerta cerrada la realidad se había vuelto cada vez más difícil. A medida que surgieron gradualmente los detalles sobre la separación, la imagen cuidadosamente protegida de su matrimonio comenzó a desmoronarse. Los mismos rasgos de personalidad que muchos espectadores admiraban en la televisión, su certeza inquebrantable, su presencia imponente y su negativa a ceder el liderazgo, podrían tener consecuencias completamente diferentes dentro del espacio íntimo de la vida familiar. Según Ilusión, esas cualidades a veces se traducían en abuso verbal más que en apoyo emocional. El contraste entre el compasivo mentor televisivo y el marido con problemas descrito en entrevistas públicas sorprendió a muchos que creían conocer al verdadero César Millán. En una entrevista publicada por la revista Elle, el mismo año en que se hizo público el divorcio, Ilusión describió momentos profundamente dolorosos de su matrimonio que desafiaron la percepción pública sobre el famoso adiestrador de perros. Recordó haber sido sometida a una cirugía de emergencia de la vesícula biliar durante una crisis médica aterradora, y afirmó que César no la visitó durante varios días, permaneciendo emocionalmente distante, incluso después de llegar finalmente. También reveló que hubo un período en el que se mudó de su casa con su hijo pequeño, dejando en claro que solo consideraría regresar si él aceptaba asistir a terapia. Esas revelaciones pintaron un retrato mucho más complicado que la imagen tranquila y controlada que millones de espectadores habían visto durante años. Él estuvo de acuerdo y arreglaron las cosas. Pero luego, 16 años después de casados, Lucian solicitó el divorcio que se volvió definitivo en abril de 2012. Entre la presentación y la finalización en 2010 y el duelo por la muerte de su papá César, intentó quitarse la vida. Ha hablado de esto públicamente en entrevistas desde entonces
diciendo que este era el punto más bajo de una vida que había contenido verdaderos bajos, describiendo su recuperación como un lento proceso de reconectarse con lo que siempre había sido la fuente de significado en su vida: el trabajo con perros, la misión y finalmente la relación con un nuevo socio que lo ayudó a reconstruir de maneras que no sabía que necesitaba reconstruir. Esa recuperación realizada en su mayor parte fuera del centro de atención, cuando el programa se acercaba al final de su emisión original, es lo que produjo al César Millán que hemos visto desde entonces. Más reflexivo, más dispuesto a admitir la humanidad de su trabajo, más centrado tanto en el dueño como en el perro, y sustancialmente más abierto sobre su propia historia, que el hombre que apareció por primera vez en National Geographic en 2004. Mientras esa recuperación se desarrollaba silenciosamente detrás de las cámaras, ya se estaba formando una nueva relación, una que conllevaría su propio misterio, que los fanáticos todavía están tratando de resolver 16 años después. El compromiso que nunca se convirtió en boda. De todas las cosas que los fanáticos han especulado sobre la vida personal de César Millán, el misterio que rodea su relación con Jahir Adar es posiblemente el más específico. La actriz y exestilista de origen dominicano conoció a César en 2010 en la tienda Dolce & Gabbana de Los Ángeles, al mismo tiempo que su matrimonio se desmoronaba y su salud mental estaba en su punto más bajo. Su relación se desarrolló a lo largo de los años siguientes, y en abril de 2016, después de 6 años juntos, César le propuso matrimonio a Jair en la cima del monte Licabeto en Atenas, Grecia, en lo que ella pensó que eran unas vacaciones en España, de las que él se había desviado en secreto. Le propuso matrimonio en el restaurante Horizontes con vista a la Acrópolis y un violinista tocando de fondo. Anunció el compromiso en Instagram y compartió los detalles exclusivamente con la gente. Dijo que tenía un paquete completo. Dijo que ella entró en su vida en el momento adecuado y lo ayudó a reconstruirse después del divorcio y los años difíciles que siguieron. Dijo que ella representaba los valores que más admiraba: integridad, honestidad y lealtad. Eso fue en 2016. En 2026, 10 años después de la propuesta y 16 años después de que se conocieron, Jahir y César aún no han anunciado la fecha de la boda. Ninguno de los dos ha ofrecido una explicación pública. Jahir vive una vida muy privada. Es la directora creativa de Cesar's Way Inc. y no tiene una cuenta pública de Instagram. A veces los fanáticos que han seguido de cerca la historia han preguntado dónde se encuentra la boda, y la pregunta siempre ha sido respondida con silencio. De hecho, lo que realmente confirma el largo compromiso, incluso sin ninguna explicación pública, es algo que los fanáticos que han estado prestando mucha atención a la evolución de César Millán como figura pública han sentido desde hace mucho tiempo. Que es un hombre que avanza a un ritmo enteramente dictado por su propia lógica interna y no por expectativas externas, que se toma lo suficientemente en serio los compromisos importantes como para ser cauteloso a la hora de formalizarlos y que ha aprendido de la experiencia de un primer matrimonio que causó verdadero dolor a las personas que amaba, que la forma del compromiso importa mucho menos que su sustancia. La historia personal de César ha sido de revelación pública gradual y revelación cuidadosamente administrada, pero sus métodos profesionales han creado una controversia que no se ha calmado con el tiempo, sino que de hecho se ha hecho más fuerte con la evolución de la ciencia del comportamiento animal a su alrededor. La polémica que nunca desapareció. La crítica proviene de su uso de lo que generalmente se conoce como teoría de la dominancia, la idea de que los perros están constantemente tratando de establecer una jerarquía social con sus dueños y que la solución a los problemas de conducta es que el dueño afirme el liderazgo de la manada a través de calma, energía asertiva
correcciones físicas y técnicas como el rol alfa, donde se fuerza físicamente a un perro a ponerse de lado o de espaldas para imitar una posición de sumisión. La Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal ha dicho que el entrenamiento de dominancia está obsoleto y es potencialmente peligroso. En 2006, la American Humane Society informó casos de perros aparentemente parcialmente asfixiados durante sesiones de entrenamiento bajo el cuidado de César. Uno de sus representantes dijo que sus métodos podrían conducir a animales temerosos e impredecibles, no a los compañeros equilibrados que dice producir. La ciencia conductual moderna ha rechazado en gran medida el modelo de jerarquía de manada de lobos, sobre el que se basa toda la filosofía de César. Los estudios originales sobre lobos de la década de 1940, que inspiraron el entrenamiento de dominancia, se realizaron en grupos ensamblados artificialmente de lobos, no emparentados en cautiverio, una situación completamente diferente a las manadas de lobos naturales o a las familias de perros domésticos. Los investigadores modernos han aprendido que los perros no ven a sus familias humanas como manadas que deben ser dirigidas por la dominancia, sino que forman vínculos sociales complejos que responden de manera mucho más confiable al refuerzo positivo. La comunicación clara y el entrenamiento consistente basado en recompensas. Los efectos prácticos de los métodos de César también han sido causa de incidentes específicos en el dominio público. Su hijo Pitbull estuvo involucrado en 2 ataques graves separados. Uno de esos ataques dejó gravemente herida a una gimnasta llamada Lydia Matis, en 2017 caso, que se resolvió en 2022. El otro ataque provocó la muerte del perro de Queen Latifah, aunque eso nunca fue verificado de forma independiente. Los conductistas animales han observado que suprimir las señales de advertencia de agresión mediante la dominancia no resuelve el miedo o la ansiedad subyacentes, que son la raíz del comportamiento. Puede llevar a que los perros se vuelvan locos cuando sus respuestas reprimidas finalmente alcanzan un punto de ebullición. César no ha abandonado públicamente sus métodos, ni ha realizado cambios importantes en su filosofía a la luz de estas críticas. A lo largo de los años ha ajustado su encuadre, poniendo más énfasis en el lado humano de la relación y el estado emocional del propietario, pero el modelo básico de liderazgo asertivo, tranquilo y asertivo es la base de todo lo que produce comercialmente. Sus partidarios dicen que la prueba está en los resultados que miles de perros que de otro modo habrían sido sacrificados fueron rehabilitados gracias a sus intervenciones y que la crítica de la comunidad académica conductista no tiene en cuenta la realidad práctica de tratar con animales severamente agresivos en condiciones del mundo real. El debate está lejos de terminar, y César Millán, a sus 56 años, sigue siendo una de las figuras más controvertidas en un campo donde lo que está en juego es la seguridad de los animales y las personas que viven con ellos. Las verdaderas controversias sobre sus métodos eran bastante serias, pero a principios de 2025 comenzó a circular una historia muy diferente. Uno que no tenía nada que ver con su historial real y sí con la figura controvertida en la que se había convertido. Las fake news que confirmaron algo real. A principios de 2025, una serie de videos virales comenzaron a circular en YouTube, TikTok y Facebook, afirmando que César Millán había sido sentenciado a cadena perpetua por cargos de crueldad animal y fraude. Los videos tenían voces en off creadas por IA Música Dramática y ninguna fuente verificable. Distractify investigó el reclamo y no encontró evidencia creíble de ningún arresto o cargos criminales. El sitio de verificación de datos boatos.org llegó a la misma conclusión. César estaba en su Instagram personal publicando activamente y haciendo apariciones públicas en el momento exacto en que se difundía el engaño. La amplitud del engaño en sí es reveladora de dónde se ubica César Millán en la imaginación pública a sus 56 años. Los engaños virales como este
tienden a aferrarse a figuras que ya tienen un aire de controversia sobre ellos. Personas cuya historia real tiene suficiente complejidad como para que un giro dramático inventado parezca plausible, de una manera que una afirmación similar sobre una figura menos controvertida no lo sería. La historia de la inmigración. El matrimonio problemático, la crisis de salud mental, la actual controversia sobre los métodos, los ataques de perros, el compromiso de una década que nunca se convirtió en boda. La historia documentada de César Millán crea precisamente ese tipo de atmósfera complicada. El engaño tuvo audiencia porque la audiencia sabía que la historia era más complicada de lo que sugería la superficie televisiva. Si bien una historia inventada sobre la prisión confirmó que el mundo todavía estaba prestando atención, la verdadera historia de lo que César Millán estaba construyendo en realidad durante ese mismo período se desarrollaba en varios frentes a la vez, lejos de los titulares de los tabloides. La reinvención que confirma lo que los fanáticos siempre supieron, lo que los de César Millán siempre han sospechado, y lo que su comportamiento público, a los 56 años, ahora ha confirmado a través de múltiples proyectos simultáneos, es que el personaje del susurrador de perros siempre fue una versión comprimida de una persona considerablemente más grande y complicada, y que la persona que existía debajo de ese personaje era capaz de mucho más de lo que un solo formato de televisión podía contener. En marzo de 2025 lanzó la comunidad de liderazgo PAC en su plataforma Training Caesar's Way, una membresía de entrenamiento virtual en vivo que ofrece a los dueños de mascotas acceso directo semanal a él a través de sesiones de preguntas y respuestas en vivo y demostraciones de comportamiento. El formato es un paso del modelo televisivo de alta producción a algo mucho más personal y directo, una conversación en vivo entre un profesor y sus alumnos, sin la edición y el encuadre que exige la televisión. En 2025 creó un nuevo formato de contenido llamado Walking with César, caminatas informales, de larga duración con celebridades, y sus mascotas centrándose en conversaciones reales sobre transformaciones dramáticas. El atractivo específico del formato quedó demostrado en un episodio de junio de 2025, con la actriz Karen Gillan, donde dos personas caminaron y discutieron los matices psicológicos de tener una mascota sin la tensión fabricada de la que dependía el formato original de susurrador de perros. En mayo de 2026, Excel Brands anunció que lanzaría una nueva línea de productos para mascotas de múltiples categorías llamada Trust, Respect, Love, de César Millán en QVC. En septiembre de 2026, una colección de artículos esenciales para mascotas y productos de estilo de vida construidos en torno a los 3 principios que han definido su filosofía de entrenamiento a lo largo de 2 décadas. También ha estado realizando un trabajo sostenido con veteranos, emparejando perros de servicio con ex personal militar en una forma que él considera el trabajo más gratificante de su carrera. El trabajo de los veteranos, los formatos digitales más accesibles, la línea de productos, la presencia televisiva continua, todo se suma a la imagen de alguien que tomó la plataforma que le brindó Dog Whisperer y pasó la década desde que terminó ese programa descubriendo para qué podría usarse más allá de las calificaciones. Ahora que la historia completa de César Millán está disponible, ¿qué opinas? ¿Esto cambia tu percepción de él o explica todo lo que ya sospechabas? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.